Bendiciones para todos, es un gusto para mí poder dirigirme de nuevo a todos ustedes. Les habla Zuleika Rodríguez de Villarreal y a nombre de las escuelas EDER y de la comunidad familiar Altares de Adoración, quiero compartir con ustedes la enseñanza sobre la parashá número 44 que se titula Devarim. Hoy vamos a estar estudiando en el libro de Deuteronomio, el capítulo número 1, 2 y el capítulo número 3 hasta el verso 22. Así que, por favor, el tiempo que vamos a durar en esta enseñanza, dispongas allí su corazón, disponga su corazón para que Dios pueda hablar a tu vida y para que podamos aprender, que es la idea con estas enseñanzas, que día a día puedan sumar, porque consideramos que cada enseñanza te va aportando un granito de arena más y otro granito de arena para así poder crecer en la fe y poder crecer en conocimiento revelado de la palabra de Dios. Al iniciar quiero compartir con ustedes acerca del libro de Devarim o el libro de Deuteronomio y es lo siguiente, es un aporte. En este libro es el quinto que escribió Moisés y el soporte o el basamento escritural del mismo se encuentra en Deuteronomio capítulo número 31 verso 24 y dice así: Y sucedió que cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta Torá en un rollo hasta su conclusión, este libro constituye una repetición y explicación por medio del profeta, de la Torá que ya fue dictada y entregada una vez por todas desde el cielo. Por eso el libro empieza: estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel. Y con este aporte podemos afirmar y podemos decir de que al momento de que Moisés pudiese pronunciar que estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel, no era desde su propia perspectiva o no era desde su propio intelecto, sino era el eterno Dios dando las palabras que se iban a recordar o que se les debía recordar al pueblo de Israel. Y surge una pregunta, nos puede surgir una pregunta en este momento de la enseñanza, y es la siguiente: ¿por qué el Señor hace un recordatorio? ¿Por qué el Eterno trata con esta generación y recuerda todos los acontecimientos que son los que vamos a estudiar el día de hoy? De todo ese proceso en el desierto, de todo ese proceso cuando derrotaron a los reyes On y Sejón, por ejemplo, cuando el Eterno los cubría y había una protección sobre ellos con la columna de nube y la columna de fuego. ¿Por qué el Señor trae a memoria todos estos recuerdos o todos estos acontecimientos, mejor dicho? Y es el siguiente: Dios trataba con el corazón y el Eterno puede observar que el Eterno Dios trataba con las vidas y con el corazón de esta generación. ¿Para qué? Para que así como fue en aquel tiempo, en este tiempo donde Él lo estaba declarando y donde Él estaba recordando, esta generación tuviese en su corazón un anhelo de servirle, un anhelo de agradarle, un anhelo de ellos poder cumplir la Torá, cumplir su palabra. A diferencia de la generación anterior, que vemos que se desvió, vemos que hizo un becerro de oro, vemos que adoraba a ídolos, venía con el corazón donde murmuraban en contra de Dios, donde no hacían la voluntad, donde así ellos observaran las bendiciones y las maravillas de nuestro Señor, ellos murmuraban en contra de Aarón, en contra de Moisés, pero sobre todo en contra del diseño de nuestro Padre. Entonces, a veces cuando comenzamos a leer el libro de Deuteronomio, quizás decimos, es un recordatorio o repetimos de nuevo la historia, pero hay algo de parte de Dios al momento de recordar. Hay algo que el Señor trae a nuestras vidas y trae a nuestro corazón al momento de recordar aquellos acontecimientos. Y es lo que yo quiero dejarles el día de hoy. Que a veces nosotros necesitamos recordar no solamente el proceso de nuestro pueblo, sino de dónde el Señor nos sacó. ¿Por qué? Para no volver allá, para no salirnos nunca del trazo donde el Señor nos ha colocado. Así que quiero entrar ahora en el primer episodio que se titula Moisés recuerda a Israel lo sucedido desde la partida de Horeb, Sinaí, y vamos a estar estudiando desde el verso 1 al 8. Quiero que por favor lean conmigo en el libro de Deuteronomio capítulo 1, verso 1. Y dice así: estas son las palabras que el Eterno habló a Moisés, a todo Israel,
al otro lado del Jordán, en el desierto de Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Dis-Sahab. Trajo un aporte sobre estas locaciones, sobre las locaciones que acabamos de mencionar anteriormente. Y es el siguiente aporte. Respecto a Tofel, Labán y Dis-Sahab, son desconocidas dichas locaciones, pero su significado se encuentra relacionado con ciertos actos de desobediencia en Israel durante su peregrinación en el desierto. Por ejemplo, al estudiar la palabra Tofel, la raíz hebrea de esta palabra es Nafal, que significa caer. Cuando estudiamos la palabra Labán o esta locación de Labán, vemos que la raíz o esta significa blanco y es una posible alusión del maná. Recordamos que el pueblo se quejaba y se quejaba por consumir el maná. Luego el Señor les da las codornices, pero ellos se quejaban. La queja era una constante en el pueblo. Y por último, la palabra Dis-Sahab, que significa o que es oro, y es una posible alusión al becerro de oro que el pueblo construye en medio del desierto. Cabe destacar que estas palabras Dios no permite que las coloquen porque se esté dando adoración o se le esté dando una preeminencia a estos acontecimientos. Por ejemplo, cuando estamos celebrando el mes de Tamuz o celebramos un Rosh Hodesh, una cabeza de mes, y el nombre, por ejemplo, se titula Tamuz, vemos que Tamuz era representación del dios Sol. Entonces quizás podemos preguntarnos, podemos decir, ¿por qué el Señor coloca un nombre de un mes con respecto al dios Sol? Y no es que nosotros vayamos a adorar al dios Sol, jamás. Lo que significa es que trae a nuestra memoria, trae a ese recordar aquellos acontecimientos para que nosotros hagamos todo lo contrario. Cuando hablamos de estas locaciones de Tofel, de Labán y de Dis-Sahab, lo que estamos es recordando que nuestro pueblo un día se desvió, que nuestro pueblo un día adoró al becerro de oro, que nuestro pueblo un día murmuró en contra del diseño de Dios, en contra del alimento que Dios le proveía en ese momento. Recordamos esto, pero para hacer todo lo contrario. ¿Por qué, querido amigo que me escuchas? Porque hoy día nosotros no murmuramos en contra del diseño de Dios, porque hoy día, gracias al Dios eterno, su provisión ha sido completa, su sustento ha sido completo. Y damos gracias a nuestro Padre, porque hoy nuestro corazón está alineado a su Torá, está alineado a su diseño, está alineada a su hermosa palabra. Lo recordamos, pero estamos en el camino y en la dirección profética donde Él quiere que nosotros estemos. Vean qué hermoso es esto de conocer las Escrituras y de profundizar en la palabra de Dios. Ahora vamos a hablar acerca del recordatorio de la derrota de Sehón y de Og. Recordemos que Sehón, en algunas versiones usted va a escuchar o que se pronuncie Sehón, pero se escribe Sehón, era rey de los amorreos, y allí en su casita puede complementarlo, puede leer por ejemplo en el libro de Números, capítulo 21, y del verso 21 al 31, usted puede observar, usted puede leer la historia, usted puede leer cómo nuestro pueblo derrotó al gobierno, a todo lo que Sehón quiso hacer a ese territorio, a esas personas que se opusieron en contra del diseño de Dios. Y para poder quizás profundizar, para poder hablar un poco respecto a esto, recordemos que nuestro pueblo, el pueblo de Israel, necesitaba o requería pasar por el territorio de Sehón. Pero ¿cuál fue la respuesta de este rey? Fue pararse y evitar que el diseño de Dios, que el diseño del Padre pudiese cumplirse. El Señor fue muy claro y le dijo al pueblo de Israel: no tomen la comida, no tomen agua de sus pozos, no se desvíen a su viñedo, porque de todo cuanto pudiesen agarrar, ellos debían pagar un precio. Y aún conociendo esta información, Sehón se opone, no los deja pasar y contiende en contra de nuestro pueblo.
Gracias al Padre Eterno, usted ya conoce cuál fue el resultado. El pueblo de Israel, dice la Escritura, que derrotó a filo de espada a Sehón. Y luego el Señor recuerda a todo el pueblo la derrota de Og, rey de Basán. Usted puede complementar allí en casita, en el libro de Números, capítulo 21, verso del 32 al 35. Cabe destacar que así como Sehón se opuso al diseño de Dios, al propósito de Dios, Og también lo hizo. Dice la Escritura que él sale al encuentro con el pueblo de Israel. ¿Y cuál fue el resultado? Perecieron por desobedecer, por ir en contra de lo que Dios había establecido. Querido amigo que me estás escuchando, y quiero decirte que todo aquello que se levante en tu contra, que todo aquello que quiera oponerse y hacer resistencia al diseño de Dios, al propósito de Dios, el Señor los derrotará y serán aniquilados, serán esparcidos, porque lo que Dios dijo contigo se cumplirá. El enemigo no podrá desviarte ni a derecha ni a izquierda. Si el Señor dijo que pasarías por un territorio específico, el Señor dará la cobertura, el Señor dará la protección y el Señor dará el sustento que tú necesites para hacerlo. Acompáñame ahora, por favor, a leer del mismo capítulo número 1, verso 5. Y dice: al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moisés comenzó a explicar esta ley o la Torá diciendo, y allí continúa el texto bíblico, pero quise traer un aporte con respecto a esto, y es que la palabra hebrea que ha sido traducida como declarar es la palabra ba'ar, que significa explicar, aclarar, esclarecer, comentar, exponer, inculcar, inscribir y grabar. Esto nos enseña que la Torá ya había sido dada y que lo que ahora Moisés a través de la palabra de Dios estaba haciendo era explicar y era recordar lo que ya el Padre había dado. Quiero detenerme ahora un poco en lo que es la festividad del Shabbat, porque es algo que el Señor ha colocado en mi corazón y asimismo en los ministros de esta casa. Nosotros tenemos un amor y una pasión por las festividades de Dios. Y lo que nosotros hacemos precisamente en estudiar las porciones de las Parashot, por ejemplo, en estudiar la palabra los días sábados en nuestra congregación, es esto, es poder recordar, es poder profundizar en lo que Dios ha diseñado y en lo que Dios dejó. Y no solamente el sábado, sino que esto se convertirá en un estilo de vida. Querido amigo que me estás escuchando y aún tienes miedo porque no conoces bien lo que es guardar el Shabbat, porque crees que el Shabbat de pronto ya está abolido, porque crees o aprendiste que el Shabbat fue para un tiempo, pero que no es para ahora, yo quiero decirte algo. El Shabbat es un diseño de parte del Dios eterno. El Shabbat es una cultura. El Shabbat se convierte en una cultura y es la cultura del reino. Así que quizás ahora puedo decirte muchísimos versos de la Escritura en los cuales nos invita y nos manda a guardar el Shabbat. Pero ahora lo que te quiero decir es que día a día, cuando nosotros venimos a la congregación y guardamos su día, el Padre lo que hace es recordar en aquel momento lo que sucedió. ¿Para qué? Para traernos al propósito, para traernos al destino profético. Lo que Moisés hacía con el pueblo era eso, era recordar, era tratar con ese pasado, era que no quedara ninguna ligadura con la vieja naturaleza, era que así como aquella generación pecó, la generación que se estaba levantando en este momento no hiciera lo mismo, no se desviara. Así que te digo con todo mi corazón, guardar las festividades, no solo el Shabbat, sino todas las festividades del Señor, traerá una recompensa a tu vida, traerá una recompensa de revelación de la palabra, traerá una recompensa a nivel ministerial, porque estarás en obediencia, estarás cumpliendo el diseño y lo que Dios estableció en su palabra. En el siguiente episodio el Señor recuerda, hace una remembranza de lo que fue el nombramiento de los jueces. Esto lo vamos a estudiar desde el verso 9 al verso 18. Y dice: varones sabios y entendidos. Le coloqué a esta parte de la enseñanza. Y es que el pueblo se había multiplicado.
Hermoso recordar que la palabra que le fue entregada a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, o la palabra que le fue entregada cuando el Señor les dijo, y te multiplicaré y haré de ti una descendencia grande, y serán tan numerosas como la arena del mar, si la puedes contar, así de grande será tu descendencia. Acá, en este punto de ese recordatorio, el Señor trae a memoria del pueblo esa palabra y les dijo, el pueblo se ha multiplicado. Entonces por ello se requería el nombramiento de los jueces. Y el verso número 13 quiero que por favor me acompañen a leerlo. Y dice, dadme de vuestra parte varones sabios y entendidos y conocidos de vuestras tribus, a quienes yo ponga por caudillos vuestros, por jefe de miles, por jefe de centenas, por jefes de cincuentenas y por jefes de decenas. Los pondré por magistrados de vuestras tribus. Entre las características que podemos observar en este versículo quise traerles un aporte. Y el aporte es el siguiente. Número 1. En la primera característica que habla de que tenían que ser hombres, en hebreos es la palabra ish. Y uno de los aportes afirma que la halajá judía no permite que una mujer actúe como juez. Por ejemplo, usted me puede traer a alusión el caso de Débora, que se levantó como juez. Sí, Débora se levantó como juez, pero fue por una excepción, porque no había hombre quien tomara ese cargo, o no había hombre que se levantase como juez en Israel. Y ella no solamente se levantó como juez, sino como madre de Israel. Pero en el contexto, en este punto de la historia donde estamos hablando, debían ser hombres. Hoy en día el Señor nos ha constituido como reyes y como sacerdotes. Así que una mujer puede desempeñar perfectamente un rol a nivel congregacional, porque debo aclarar este punto. No significa que estamos denigrando, no significa que estamos menospreciando la actividad de una mujer. Por el contrario, vemos que hoy día hay muchas profetas haciendo un trabajo hermoso de parte de Dios. Vemos pastoras hermosas, evangelistas que hacen un trabajo que muchos o quizás muy pocos conocen el esfuerzo y conocen el trascámara de lo que significa pararse, enseñar, tener una congregación, y vemos que las mujeres hoy lo desarrollan desde una manera excepcional y maravillosa. En este momento de la historia, lo que estamos recordando, debían ser hombres. Número 2, debían ser hombres sabios. Y la palabra hebrea para sabios es jajam. La sabiduría es la habilidad práctica para funcionar con éxito y sacar el mayor provecho de algo. Usted puede allí en casita complementar esta parte donde estamos hablando de la sabiduría con Eclesiastés 10:10, puede tomarlo como referencia. Otra de las características es que debía ser un hombre entendido. De la palabra hebrea o la raíz beín o entre, tiene que ver con el entendimiento, con la capacidad de discernir, de separar entre una idea y otra, evaluar y pensar críticamente. ¿Qué pasa con esto? Eran hombres o debían ser hombres con una capacidad para poder hacer separación y poder saber cuándo iban a juzgar por sobre todas las cosas debían juzgar con equidad, sin hacer favoritismo. El Señor fue muy específico para poder escoger a estos hombres. ¿Por qué? Porque la responsabilidad que ellos tenían sobre sus hombros no era una responsabilidad suave. Era una responsabilidad que de acuerdo a su capacidad les iban a ser entregados problemas para resolver. Ellos debían dar respuesta cuando Moisés le pidiese respuesta. Ellos tenían una responsabilidad y eran representantes de autoridad delante del pueblo. Entonces estas características eran o debían ser visibles en estos hombres que eran elegidos como jueces. Otro de los aspectos, y tiene que ver con ser conocidos. En hebreo es Yadá, por su tribu, eran personas que eran conocidos por sus tribus. El concepto hebreo de conocer tiene más que ver con una relación y experiencia que con acumulación de pensamientos. El conocimiento se obtiene por medio de un acto de preocupación, de dedicación,
de simpatía o afecto por alguien. Eran personas que debían ser conocidas. Pregunto, ¿la persona que iba a ser designada perfectamente podía haber sido notoria delante de sus tribus o ser una persona quizás influyente? Pero si no tenía las características que Dios había determinado, sencillamente aquí no había amiguismo, no había favoritismo, o no iban a ser o no eran escogidos porque le caían bien a Moisés o porque simpatizaban con Aarón. No, eran personas cuyas características Dios las determinó específicas y no iban a tener unas sí y otras no, eran todas. Asimismo, nosotros debemos tener cuidado hoy día. ¿Y cuidado de qué? De que cuando las personas sean promovidas a un liderazgo, de que cuando las personas sean promovidas a ejercer una actividad dentro del ministerio, de verdad y de corazón sea porque Dios los ha colocado en ese sitio, no por favoritismo, no porque le cae bien al pastor, no porque es una persona reconocida como médico, o no porque es un juez a nivel natural, o porque quizás es una persona que maneja muchos recursos económicos y quiero tenerlo cerca, entonces lo voy a poner de una vez a que sea líder de un departamento de finanzas del ministerio. Esto no funciona así, queridos amigos que me escuchan. La persona que es colocada dentro de un ministerio, dentro de un departamento a nivel congregacional, es porque el Dios eterno determinó que así fuese. Es porque el Dios eterno metió su mano y dio o dijo, puso en el corazón de los ministros, puso en el corazón de sus pastores que era el tiempo de ser nombrado, que era el tiempo de ser promovido porque Dios así lo determinó. Y créame que cuando esto se cumple de esta manera, usted no va a tener fallas, usted no va a tener altos y bajos, sino que Dios lo determinó, Dios lo colocó allí, Dios lo respalda y ese departamento funcionará con una agilidad y con una manera muy fluida, que es lo que asumo que aquellos que me están escuchando quisieran tener en sus congregaciones. Es de esta manera, es por promoción de Dios, es por las características que Dios ha determinado. Esto no lo decide el hombre, lo decide el Padre Eterno. No hacer favoritismo. ¿Por qué? Porque nosotros como pueblo de Dios debemos ser personas sabias y personas entendidas. No porque una persona sea mi amigo o porque otra persona sea mi amiga, yo voy a encubrir, yo voy a tapar, yo no voy a decirle a mis autoridades la verdad de lo que esta persona está haciendo. No, debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque de esto depende la salud de nuestro ministerio. De esto depende de que las personas que están siendo lideradas por esta otra persona que quizás tiene una mala conducta puedan ser cubiertas en cuanto a lo que tiene que ver con guardar su vida, con guardar esa integridad de las personas. Entonces, el favoritismo, el Señor lo determinó en la Escritura, no hacer favoritismo. Número 3, escuchar tanto al pequeño como al grande. Y aquí hay puntos muy delicados. Y me voy a atrever a decirlo porque es el propósito de Dios que yo lo diga y que yo lo hable en este momento. A veces existen ministerios o existen personas, y esto lo puede usted hablar en cualquier parte o a nivel de su vida como tal. A veces se menosprecia aquel que va llegando, se menosprecia aquella persona que quizás no se le ven talentos y no se le ven esos dones a flor de piel. Se menosprecia, se aísla, se echa a un lado, pero sí se toma en cuenta aquella persona que se les ve opulencia, que se les ve quizás muchos recursos. Cuidado, porque nuestro corazón está en medio de todo esto. Yo como ministro y yo como pueblo de Dios, yo debo tratar igual, tanto al pequeño como al grande. Esto tiene que ver con una condición del corazón. Y aquí yo les quiero dejar algo. Mi apóstol, mi padre espiritual, el apóstol Carlos Soto, cuando recién yo llegaba al ministerio, a mí me sorprendió, porque quiero contarles esta anécdota, porque yo los veía, yo lo admiraba muchísimo a él, muchísimo, y por supuesto a su esposa, por supuesto que los admiro a los dos. Y en una oportunidad, recién yo estaba en la congregación, nosotros salimos a cenar. Yo dije, wow, qué humildad y qué grande es que este hombre de Dios y que estas personas que son personas tan
importantes en el reino y personas que yo admiraba muchísimo, pudiesen salir conmigo, pudiesen salir con mi esposo y compartir una cena y compartir momentos muy agradables. Eso es lo que hace un hijo de Dios, tratar por igual a aquel que va llegando, a aquel que ya tiene tiempo, porque sabemos que somos pueblo de Dios, porque sabemos que somos personas importantes para Dios. Y hoy en día eso marcó muchísimo mi vida y trato de hacer lo mismo. Imagínense la influencia que ellos pudieron ejercer, que hoy le doy gloria a Dios porque estoy en este lugar y estoy bendiciendo sus vidas, así como en un momento y como siempre ellos bendicen la nuestra. Otro de los aspectos es no intimidarse frente a ningún hombre, porque el juicio pertenece a Elohim. Es decir, tener templanza, tener dominio propio, no dejarse intimidar, no dejarse opacar por ningún otro hombre, porque la directriz y el juicio era de Dios. No era el hombre quien iba a decidir, era el hombre, al hombre se le requerían las características que Dios dijo, pero la palabra de Dios, el propósito de Dios era lo que iba a prevalecer. En otro de los episodios vemos el envío de los 12 espías. Vamos a estudiarlo desde el verso número 19 al verso 32. Usted ya conoce la historia. Los espías fueron enviados a la tierra prometida por una iniciativa del pueblo para poder observar, para poder ver cómo era la tierra. Y luego de este desenlace vemos que 10 de los 12 llegan con un mal reporte, un reporte que no era el diseño de Dios, un reporte que no fue lo que Dios declaró para esta nación, para este pueblo. Pero vemos que 2 marcaron la diferencia, que fueron Josué y Caleb, cuyo reporte estaba pegado al corazón de Dios, al diseño de Dios y a la palabra que Dios había hablado. Entonces quise colocar y quise traerle en esta enseñanza las actitudes de esa generación que murmuró en contra del propósito y en contra del diseño de Dios. Y es que fue una generación con desconfianza. Ellos no confiaban en lo que Dios había dicho y no confiaban en que su proveedor era el Dios eterno. Era una generación que murmuraba. Muchísimas y reiteradas veces vimos cómo la generación y cómo este pueblo murmuraba en contra del Padre, en contra del diseño. No crea que por hablar mal de Moisés y de Aarón, ellos estaban menos exentos de culpa. No. Al ellos criticar a Moisés y Aarón y murmurar en contra de Moisés y Aarón, estaban murmurando en contra del diseño del Padre Eterno, porque habían sido colocados por directriz de Dios. Número 3, era una generación desobediente. Número 4, tenían rebeldía. Número 5, era desagradecida. ¿Por qué desagradecida? El Señor les daba maná, ellos pedían carne. El Señor entonces les daba carne y ellos anhelaban las sopas de cebolla de Egipto. Y uno dice, wow, qué fuerte. Con poder y con gloria los sacó el Señor de Egipto, y en el desierto aún el Señor les proveía alimento, les proveía agua, les proveía que no pasasen calor, que no tuviesen frío fuerte en las noches, y ellos seguían murmurando en contra del diseño de nuestro Padre. Era una generación cuyo corazón era idólatra. Número 7, tenían temor. Número 8, codicia. Ellos querían siempre volver atrás. Número 9, eran nostálgicos. ¿Por qué nostálgicos? Siempre vivían en el pasado. Si regresáramos a Egipto, en Egipto teníamos esto, en Egipto teníamos esto otro. Estas eran las actitudes que el Señor recordaba. ¿Para qué? Para que esta generación nueva, la que iba a entrar a la tierra prometida, no tuviese ningún visaje, ningún aspecto de esta otra generación. Y coloqué en esta parte de la enseñanza, y acompáñenme a leer por favor este comentario. La ideología que manejaba no estaba basada en los principios de la Torá, sino en los ideales egipcios. No renovaron su entendimiento a través de la instrucción del Padre en todo su caminar. Ellos se condujeron bajo los lineamientos erróneos. Sus vidas no alcanzaron los estándares que el Padre establece. Sencillamente, su corazón siempre estuvo desviado. Su corazón, aunque caminaban en el desierto con una promesa, su corazón siempre estaba pegado a lo que dejaron atrás. Cuidado con esto.
No podemos vivir y no podemos conducir nuestras vidas pensando en lo que dejamos atrás. Si tú estás ahorita en una posición, piensa en que aquello fue una plataforma para lo que hoy tienes, pero lo que hoy estás construyendo será una plataforma para lo que tendrás más adelante. Así que no podemos enraizarnos en el pasado, sino tenerlos como un referente para que cuando estemos allá adelante sepamos de dónde el Señor nos ha sacado. Otro de los episodios que vamos a estudiar son las columnas de humo y de fuego, desde el capítulo número 33 hasta el capítulo número 40, porque el Señor les decía, así como ustedes estuvieron en el desierto, yo les fui su proveedor, ustedes tenían una cobertura sobre ustedes. Eso era lo que el Padre les estaba diciendo. Yo los cubría, yo los guardaba. Yo lo visualizo desde este punto de vista. Yo a ustedes, en medio del frío, yo era el que les daba calor. En medio del sol intenso de las mañanas, yo era la cobertura que les impedía que su piel no se quemase, que sus cuerpos no se deshidrataran. Esto era lo que el Señor hacía. Solo Josué y solo Caleb, como dije anteriormente, de aquella generación, entrarían a la tierra prometida. Su corazón estuvo alineado, ellos no murmuraron o se opusieron al propósito de Dios. Número 3, veían como el Padre veía. Número 4, no se dejaron llevar por las circunstancias, sino por el propósito del Eterno, del Dios eterno. Y aquí coloco entre paréntesis, los comeremos como pan. Los otros decían, o los otros 10 espías decían, nos van a derrotar, sus hombres son altísimos. Pero Josué y Caleb decía, tranquilos, los comeremos como pan. Otro de los episodios fue la derrota frente a Emorí, del verso 41 al verso 46. ¿Por qué? Recordemos, nuestro pueblo subió, el Señor les dijo, si van en contra de ellos, van a ir sin la cobertura de Dios. El pueblo inclusive no fue aniquilado. No fue aniquilado porque gracias a la intercesión de Moisés frente a Dios, por causa de la murmuración del pueblo, por causa de que el pueblo se enardeció en contra del Padre Eterno y en contra de su diseño, el Señor les dijo, no van a entrar a la tierra prometida y darán vueltas en el desierto y andarán por el desierto durante 40 años. No fueron aniquilados gracias a que Moisés se para con Dios y le habla y les dice, Señor, ¿qué dirán las demás naciones de ti? Señor, dirán que nos sacaste de Egipto para hacernos morir en el desierto. Y gracias a eso al pueblo se le añadió años de vida. Sí, fueron años de vida, pero la consecuencia del error siempre estuvo. ¿Y cuál fue? Que ellos no entraron a la tierra prometida. Y quise colocar este pensamiento, y es, nunca vendrá la promoción si existe un corazón que se revela ante su Creador. ¿El pueblo estaba preparado para entrar a la tierra prometida? No. El pueblo necesitaba depurar, el pueblo necesitaba cambiar, el pueblo necesitaba alinearse con Dios, su propósito y su diseño. Nunca lo hizo, deambularon por el desierto durante 40 años, pero se requirió una nueva generación. A esta generación es que Dios le habla en este momento. Entramos al capítulo número 2 y el Eterno comienza a recordar todo el momento, todo el tiempo en el cual ellos deambularon en el desierto. Luego recuerda aquel tiempo donde el pueblo pasa por el territorio de los hijos de Esaú, en cuyo territorio a ellos no les sería entregado nada. Dice la Escritura que ni la huella de un pie, porque el Eterno los había bendecido y ellos no iban a tomar posesión de nada, porque ya esto había sido entregado a Esaú, o porque ya era parte de los hijos de Esaú. En el siguiente episodio vemos la heredad de los hijos de Esaú y de Moab, del verso 8 al verso 13. Dice la Escritura, no hostilicéis a los moabitas, ni contendáis con ellos en guerra, porque no te daré nada de su tierra por posesión, pues he dado Ar a los hijos de Lot por posesión suya. Era territorio de los hijos de Lot. En Génesis 19:37 dice, la primogénita dio a luz un hijo y lo llamó Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy.
para que tengamos allí el basamento escritural. Luego se hace un recordatorio de la permanencia en Cades, del verso 14 al 18. Y luego la heredad de Amón, del verso 19 al verso 23. Quiero leer por favor en el libro de Deuteronomio 2:19, acompáñenme. Y dice: te aproximarás a los límites de los hijos de Amón, no los hostigues ni los provoques, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues la he dado a los hijos de Lot por heredad. Luego más adelante vemos en los siguientes episodios que se recuerda la guerra contra Sehón. Luego Israel vence a Sehón y se recuerda todo lo que mencionamos en la primera parte. Comprende los versos desde el 24 al 37. Quiero leer el verso 24, quiero que me acompañen. Dice: disponeos y partid, pasad por el torrente de Arnón. He aquí he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, al amorreo y a su tierra. Comienza a conquistar y entra en batalla con él. Hoy mismo comienzo a infundir espanto y temor de ti entre los pueblos que existen bajo los cielos, y cuando escuchen de ti temblarán y desfallecerán. Hoy yo quiero proclamar esta palabra en tu vida. Todo aquello que ha venido a tu vida para infundir temor, para infundir desánimo, para infundir miedo, ahora en el nombre de Yeshua cae por el poder de Dios. Es tiempo que nos levantemos y es tiempo que recordemos todo lo que nuestro Padre nos ha dado, todo lo que nuestro Padre nos ha entregado. Y así mismo, o de esta misma forma, el Señor infundirá temor, pero en aquellos que están en contra del diseño de Dios y en aquellos que están para sacarte del diseño, para sacarte del trazo, porque lo que Dios dijo con tu vida se va a cumplir. Luego en el capítulo número 3 vemos que Israel vence a Og, ya eso lo estuvimos hablando hace un momento. La repartición de la zona oriental del Jordán. Dice la escritura que desde Oreb hasta la mitad de la serranía de Galaad, el Señor le entregó a los rubenitas y a los gaditas, y el resto de Galaad y todo Basán, reino de Og, el Eterno las entregó a la media tribu de Manasés. Para finalizar, el último episodio tiene que ver con las dos tribus. Deben también conquistar a la tierra de Canaán. El Señor hacía un recordatorio. Para concluir, amado pueblo que me escuchas, el Señor hoy está tratando con su pueblo para lo que Él le quiere entregar más adelante. Es necesario resolver, amarrar lo que se deba amarrar en este tiempo, alinear lo que deba ser alineado en este tiempo, porque lo que Dios tiene más adelante es mucho más grande, es mucho mejor que lo que tú estás viviendo ahora. Amado pueblo que me escuchas, es momento y es propicio para que todos nosotros nos podamos unir y podamos resolver todo lo que tengamos que resolver en este tiempo. El Señor trae a memoria todo lo que ha sido nuestro proceso de vida, pero para avanzar, para hacer todo lo contrario, para que si estábamos desalineados ahora en este tiempo, podamos alinearnos a lo que Dios ha establecido. Les bendigo con todo mi corazón, espero que esto haya sido de gran bendición para todas sus vidas. Shabbat Shalom.